Tengan todos ustedes muy buenas noches en esta fría y lluviosa jornada, como ya lo había previsto y anunciado en el capítulo de ayer de Te veo el clima Gonzalo Herrera. Necesariamente tenemos que partir el programa recordando y haciendo mención al lamentable deceso de nuestro alcalde, el señor Nelson Orellana, quien falleciera al día siguiente de nuestra columna de la semana pasada. Desde acá le mandamos nuestras condolencias a la familia y a todos sus seres queridos. Para comenzar esta noche vamos a plantearnos una pregunta que ha estado rondando los medios de comunicación y la opinión pública desde hace ya algún tiempo. La pregunta de por qué la gente no hace caso, por qué la gente no respeta la cuarentena, por qué la gente tuerce un poco el espíritu de los permisos temporales y sale igual a la calle. En varios medios de comunicación incluso se ha comenzado a acuñar para designar este comportamiento el concepto y la idea de los porfiados, con, con la idea y un poco con el espíritu de transferir parte al menos de la responsabilidad de la pandemia a estas personas que salen de todas formas a las calles. Pero, ¿quiénes son los porfiados? Que es la gran pregunta, ¿no? Y efectivamente hay personas que no respetan mucho las normas, que les da un poco lo mismo, que salen igual, los hemos visto, salen sin mascarilla después del toque de queda, se juntan en plazas a compartir, como le llaman, a consumir alcohol, a fumar, pero eso me atrevería a decir que no es el grueso del perfil de las personas que siguen saliendo a la calle. Yo diría que esa es una minoría en donde habría que preguntarse también por qué lo hacen. Y como a modo de hipótesis, tal vez dejar planteado sobre la mesa la idea de que finalmente lo hacen porque no tienen nada que perder, ¿no? Imaginemos que sus vidas, hipotéticamente por supuesto, que sus vidas con o sin pandemia se mueven más o menos dentro de los mismos parámetros y donde las expectativas de vida no se proyectan a largo plazo y por lo tanto no vale la pena tal vez respetar normas que les aseguren un mejor futuro porque en su cotidianidad no lo tienen. Para el resto de la gente, vamos a ensayar hoy día una respuesta distinta. Ya en otras oportunidades hemos hablado de que las medidas para enfrentar la pandemia son medidas incompletas y muy probablemente extemporáneas. Incompletas en el sentido de que para que una persona se quede en la casa y pueda cumplir una cuarentena, deben haber otras medidas que le aseguren generar las condiciones para poder cumplir con ese confinamiento. Vamos a recordar hoy dos polémicas que se han sucedido durante esta semana. Una es el caso de los carabineros que alegaban discriminación al momento de presentarse en un servicio de salud sin síntomas aparentes a pedir y en la práctica al parecer exigir que se les hiciera alguna prueba de PCR. La polémica que ha instalado ahí a propósito del trato que habrían pedido y también en términos más estructurales, si uno quiere, deja entrever en el fondo el debate de cuántos y qué calidad de sistemas de salud tenemos. Eh, el otro episodio, la otra anécdota, es más reciente, del día de ayer, y tiene que ver con el respeto a los protocolos establecidos por el propio gobierno, y particularmente a si se siguieron o no se siguieron los protocolos de seguridad sanitaria en el funeral del arzobispo de La Serena, Bernardino Piñera, quien era tío del presidente de la República. Hay varios videos circulando por las redes sociales donde finalmente en el funeral de Bernardino Piñera, una persona habría abierto el féretro
para ver, digamos, la cara del difunto, cuestión que está expresamente restringida por el protocolo COVID. De hecho, quienes tengan la lamentable experiencia de tener familiares o cercanos que hayan fallecido por COVID, sabrán que los funerales de estas personas, la familia ni siquiera puede estar cerca y solo pueden observar a distancia cómo se realiza el entierro, perdón. A diferencia de este caso, en donde aun cuando se escucha en el audio que le advierten a esta persona que no puede abrir el féretro, lo abre igual. ¿Por qué? Pareciera más o menos evidente que no le importa, que le da más o menos lo mismo porque eh, subyace en el fondo el principio de que las leyes son para otros. Y eso es una cuestión que, si lo analizamos, podría ayudarnos a elaborar una tesis un poco más compleja de por qué la gente no obedece. Eh, esta vez bajo la hipótesis de que por qué obedecer normas que la propia autoridad que la está dictando no obedece. Esto a pequeña escala se repite en muchas casas y lo sabrán quienes tienen niños pequeños, que sabrán por experiencia propia que los niños aprenden más imitando la conducta de los padres que por lo que estos les digan. Y donde usted le puede repetir 1000 veces a un niño que no se suba a la silla, pero si ve que el adulto se sube a la silla, lo va a hacer igual y va a entender que eso es una norma muerta que no vale la pena respetar porque quien la está dictando no lo hace. Si hacemos un análisis un poco más profundo, tiene que ver esto directamente con el estado que formamos y con las características que tiene. Desde hace más o menos, no sé, 2 siglos aproximadamente, que se forman los estados modernos, que se forman a propósito de la necesidad de generar una institución que pudiese dar cuenta de las sociedades que eran distintas, que pasaban desde la Edad Media a la era moderna, necesitaban de instituciones de gobierno, en este caso el Estado, que respondiera a esa necesidad. En el régimen anterior, en el régimen feudal, probablemente lo recordarán del colegio, la organización social y política estaba dada por el orden que generaba el rey y en términos locales los señores feudales, que gobernaban por tener sangre azul, por ser representantes de Dios en la tierra, y por lo tanto no podían ser cuestionados y gobernaban unilateralmente como les diera la real gana. En los estados modernos, el supuesto es que los gobernantes son gobernantes porque cuentan con el apoyo de los gobernados, quienes le ceden su libertad y su capacidad de discernir y de elegir, a cambio de que el Estado, en la figura de estos gobernantes, les entregue protección y que vele por la mejora en las condiciones de vida de todos los gobernados. De ahí que uno de los principios de los estados modernos y de la mayoría de las constituciones es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. La pregunta acá es, bueno, ¿somos realmente hoy día todos los ciudadanos iguales ante la ley? Pareciera, a propósito de las imágenes que vimos ayer del funeral del tío del presidente, que no somos todos iguales. Algunos tenemos que respetar las leyes so pena de pagar una multa o de incluso ir a la cárcel. Y otros simplemente no respetan las leyes. A propósito del episodio del presidente, ya la subsecretaria hoy día señalaba y aseguraba, a pesar de que vimos que no era así, que se habían cumplido 100% el protocolo en el funeral de Bernardino Piñera. Si uno hace un recuento, eh, en el caso de nuestro Chile parecieran persistir, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, parecieran persistir rasgos de órdenes políticos y sociales anteriores a la modernidad. Pareciera persistir
y negarse a morir la estructura del régimen hacendal, donde el patrón del fondo era el que gobernaba sin ningún contrapeso y donde sus inquilinos solamente podían obedecer, donde se daba esta figura moral del buen inquilino, el mal inquilino, donde se acuñaban una serie de recomendaciones como no hablarle fuerte al patrón, no responderle al patrón, no llevarle la contraria al patrón, casi como un mandamiento. Este tipo de prácticas propias del orden feudal y replicadas en el régimen hacendal parecen mantenerse hasta el día de hoy en un Chile donde hay una clase privilegiada, una clase política dominante que pareciera no estar dispuesta a que cuestiones como la evidencia científica, las estadísticas y la razón y la lógica les arruinen la fiesta y tengan que dejar sus privilegios de lado. Pareciera además, tal como ocurría en regímenes pasados, que allí cuando la lógica, las estadísticas y la evidencia científica comienzan a ser complicado al gobernar, hay que echar mano a la fuerza pública, tal como lo hacían los señores feudales con sus caballeros, tal como lo hacían los patrones de fondo en el régimen hacendal con sus capataces, y tal como se hace hoy día con los carabineros como fuerzas de órdenes o incluso con el ejército. Hagamos un paréntesis acá para mencionar que el ejército de Chile, eh, que se enorgullece de reconocerse a sí mismo como siempre vencedor, jamás vencido, ha luchado en pocos conflictos contra otros ejércitos y la mayoría de su utilidad al Estado la ha prestado en matanzas contra campesinos, matanzas contra obreros. Cerramos ahí el paréntesis para decir que, y continuar con esta idea de que en nuestro Chile pareciera haber una dualidad, un doble estándar, un doble discurso que nos acompaña desde siempre. Pongamos algunos ejemplos y partiendo de nuestra propia independencia, en el colegio nos enseñan, aparte de otra serie de cosas muy poco plausibles y muy poco serias, como que hubo un concurso de himnos nacionales y el himno de Chile sacó el segundo lugar, que es una cuestión que a mí me dijo mi profesora de historia estando yo en séptimo básico. Eh, Se nos enseña que el 18 de septiembre nosotros celebramos nuestra independencia en honor a la primera junta de gobierno ocurrida el 18 de septiembre de 1810. Bueno, digamos sobre este ejemplo que nuestra historia tiene mucho que ver con la historia europea a propósito de que Napoleón había invadido España y había tomado preso al rey de España. Una vez preso el rey en España, en distintas localidades comenzaron a formar juntas de gobierno para resguardar el poder real y una vez que fueran expulsados los franceses del territorio español, devolverle el poder al rey. Con el correr de las semanas y los meses que tardaban en llegar las noticias a América, llega esta noticia acá y también empieza a existir una fuerte presión por formar juntas de gobierno, junto además a la presión de algunos criollos de los distintos países que tenemos en Latinoamérica que realmente pujaban por la independencia. Bueno, en ese contexto, el conde de la conquista, don Mateo de Vittorio Zambrano, se ve en la obligación de convocar una junta de gobierno, de la cual además es elegido presidente y que hoy reconocemos como el primer gobernante de Chile. Es decir, uno de nuestros principales hitos fundacionales se fundamenta en un acto que no tenía de ninguna forma la intención de terminar en una independencia. Parecido a otro ejemplo que podemos citar en el año 1962, en que Alessandri, un presidente de derecha también, se ve en la obligación de iniciar una reforma agraria que de ninguna forma quería, pero debía hacerlo porque en ese momento, bajo la influencia de la revolución cubana y la revolución en Guatemala y la revolución en Bolivia, que tenían como una de sus principales demandas la tierra, la propiedad de la tierra para los campesinos,
no era solo cuestión de tiempo para que en Chile también esa demanda pudiese cuajar en un proceso revolucionario. Antes de esto que sucediera, lo que hace Alessandri es generar una reforma agraria en donde finalmente el Estado compró tierras de bajo valor agrícola, sin riego y con muchos accidentes geográficos, a precios bastante caros, y las entregó a los campesinos, donde finalmente los campesinos poco y nada podían hacer con esa tierra. Y si hay que poner un ejemplo más reciente, recordemos el CAE, el crédito con aval del Estado, que venía a solucionar un problema de financiamiento de la educación superior, que es súper real. Sin embargo, el Estado, en lugar de tomar el dinero público que se recauda por los impuestos de todos nosotros y pagarlo directamente a una institución de educación superior por la educación de nuestros jóvenes, prefirió optar por tomar ese dinero y pagarlo a la banca, más los respectivos intereses, para que la banca le pagara a su vez a las instituciones de educación. Es decir, se tomó la opción más larga, más cara, pero que le aseguraba un negocio a la banca. Este tipo de cambios que en realidad no significan cambios, de declaraciones de buenas intenciones que van acompañadas de evidencia de que no hay tal buena intención, el amenazar con que se va a meter preso y se van a subir a las multas de quienes no respeten los protocolos, pero vemos cómo desde el propio presidente de la República hacia abajo no respetan esos protocolos, es lo que termina finalmente poniendo presión social en un país donde la desigualdad ya es difícil de soportar. Es lo que provoca los estallidos sociales. Y yo no sé si en el gobierno están sacando la cuenta, pero más allá de este periodo de excepción constitucional, en que hay una pandemia que amenaza a toda la población y militares en las calles que se preocupan de que la población se sienta amenazada, cada acción del gobierno está aportando más presión y lo más probable es que una vez terminada la pandemia, esperemos que pronto, no va a ser otra cosa que volver a explotar y volver a estallar. Porque además, hoy día en un acto que uno puede calificar como de suma soberbia, el presidente, sin hacer ninguna mención al funeral de su tío, se dedicó a atacar a los parlamentarios y anunciar que va a buscar cómo declarar inconstitucional los, las indicaciones que provienen desde el Congreso, donde hay peleas en el fondo y la pelea del gobierno es no extender el postnatal, es decir, la idea del gobierno es que las madres que terminan su postnatal en este periodo de pandemia salgan a trabajar, y donde la idea del gobierno es que defender a toda costa que quienes lo estén pasando mal por la pandemia tengan de todas formas que pagar sus cuentas de servicio, a riesgo de que si no las pagan les quedarse sin suministro de agua o electricidad o gas en plena pandemia. Es un escenario sumamente complejo en términos médicos y sanitarios. Ya, ya es enorme la cantidad de contagiados y de muertos que hay. Sin embargo, debemos, junto con las necesarias medidas de autocuidado, el lavado de manos, uso de mascarillas, de guantes y protectores visuales, si es posible, es necesario que comencemos a pensar en el país que vamos a construir post pandemia. Es la invitación que les extendemos. Agradecemos un montón a todas las personas que se han conectado, agradecemos los comentarios que nos han hecho y les dejamos extendida la invitación para la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.